Bienvenidos hermanos nuevamente a este estudio de la palabra de Dios, y qué bueno es saber de que estamos allí escuchando justamente lo que Dios nos dice en su palabra. Y hoy día nos toca ver Santiago capítulo 2 versos del 8 al 13. Y hemos venido avanzando a lo largo de estas semanas, 2 veces por semana. Y en este breve estudio vamos a ver la ley de Dios, o como dice Santiago, la ley real. Hemos visto hasta acá que no debemos hacer acepción de personas, porque va contra el carácter de Dios, va contra el Evangelio, va contra la doctrina bíblica de la elección y todo ello. Por eso es que el apóstol Santiago ha tratado de diferentes maneras lo que no debemos hacer con hacer acepción de personas. Y todo este capítulo 2 hasta el verso hasta el verso 13, que es lo que vamos a ver hoy día, es justamente donde termina esta lección. Entonces, vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice el versículo 2, el capítulo 2, el verso 8, dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí la lectura. En este pasaje, Santiago nos dice que entendamos que la vida cristiana es una vida dirigida por Dios, dirigida por la voluntad de Dios. El Señor nos ha dejado, ¿no es cierto?, su palabra para que nosotros podamos seguir la palabra de nuestro buen Dios. Pero, sin embargo, también tenemos que ver lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 7, el verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que nos ha dejado nuestro Dios, la Sagrada Escritura o la ley real, entonces es veraz, es buena, es agradable, es perfecta. No tiene ninguna inerrancia, por cierto. Entonces, vemos aquí que se habla de la ley de la libertad, como dice el versículo 12, dice, de ser juzgados por la ley de la libertad. Y cuando nosotros escuchamos la ley de la libertad, tenemos que hablar no solo de liberación de demonios y todo eso, sino que la ley de la libertad es aquella ley que nos transforma, es aquella ley que de alguna manera que nos ha dejado la Sagrada Escritura, nos ha dejado para que nosotros seamos transformados por el poder del Santo Espíritu de Dios. Sin embargo, en este pasaje, Santiago nos da 5 exhortaciones que bueno sería que podamos nosotros poner en práctica. La primera, dice el versículo 8, dice lo siguiente: si nosotros cumplimos con la ley real, conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La primera cosa, hacemos bien cuando nosotros no hacemos acepción de personas, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces hacemos bien, dice Santiago en su carta. Cumplir la ley de Dios será bueno para nosotros. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener, o lo mejor que nosotros podemos tener en este tiempo. Entonces, pero si sufrimos por causa de Cristo, entonces, o por la voluntad de Dios, así Dios lo permite, entonces nosotros seremos bienaventurados, estaremos gozosos, pero no sufrir por nuestro pecado, eso no sería lo correcto. Lo correcto es sufrir por la causa de Cristo. Por eso, en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 17 y 18 dice lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí entonces encontramos al apóstol Pedro diciendo que es mejor padecer haciendo el bien. Y aquí Santiago también dice hacer el bien. Vale decir entonces que tanto Pablo, Santiago, Pedro hablan la necesidad de hacer el bien y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús nos transforma para ser semejantes a Él. Y como dice la Escritura, de gloria en gloria nosotros somos transformados. Pero en segundo lugar, encontramos entonces la segunda exhortación. Y dice el versículo 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Implica el estar pendiente de mi hermano, de mi hermana, estar bien, supliendo algunas necesidades de ellos seguramente. También es hablar de visitarlos si es en la medida posible, aunque en este tiempo nadie se está visitando regularmente, pero también podemos hacer llamadas para ver cómo están nuestros hermanos. Entonces vale decir que el amar a nuestro prójimo no solamente es de palabra, sino necesariamente tiene que ser de hecho. Entonces nosotros nos encontramos que tenemos que dar el bien sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. A veces podemos ayudar a alguien y estamos esperando que en algún momento él me devuelva el favor. De ninguna manera. Nosotros tenemos que hacer bien a todos sin esperar que alguien nos pueda retribuir. ¿No es cierto? Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la segunda exhortación que hace Santiago a nuestras vidas. Pero en tercer lugar, no seremos selectivos en obedecer los mandamientos de Dios. Capítulo 2, el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Vale decir que si una persona, es cierto, que se cree justa, moralmente buena, pero falla en uno solo, en un solo mandamiento, como decir no mentirás, entonces se hace culpable de todos los mandamientos.
porque como dice el versículo 11, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando solamente cometes un pecado, te has hecho transgresor de la ley. Ahora, no solamente habla pues de mentir, sino en este tiempo habla de el respeto que los hijos deben tener hacia sus padres. También habla acerca de la necesidad que nosotros como padres podamos guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, y habla acerca también de cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo, ¿es cierto? Entonces, de manera real, de una manera no solamente de palabras, sino de una manera evidente, de una manera que se muestre estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros los siguiésemos. En cuarto lugar, encontramos aquí en el versículo 12 que deberíamos buscar firmes, ¿no es cierto? Ser firmes en el Señor. Buscar el ser firmes en el Señor. Versículo 12, así hablad y así haced. Interesante. Así hablad, así haced. Vale decir que nuestras palabras tienen que ser respaldadas por nuestro comportamiento. ¿De qué me vale decir a mí, yo amo a todos, sin embargo estoy hablando mal de uno, estoy hablando mal del otro, me estoy rebelando, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello? Entonces, sin embargo, la Biblia dice, así hablad y así haced. Entonces, la ley de Dios es todo un armonioso, es un todo armonioso. ¿Por qué? Porque si transgredes una sola ley, te haces transgresor de toda la ley. Entonces aquí no hay que, no, este pecado es menos, este pecadito es blanco, este pecadito es rojo. No. Basta que peques, te has hecho transgresor de toda la ley. Y lo importante, y vale recordar, que nosotros, cada uno de nosotros, estará compareciendo ante el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios, el capítulo 5, dice lo siguiente en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es importante que nosotros seamos lo que hablamos, sea también nuestro comportamiento. Así hablad y así haced. Me gusta mucho esta frase, porque habla acerca de un testimonio real para con los de afuera, para los que están en la iglesia, para el mundo, para los que nos rodean. Así hablad y así decid. Entonces son 4 cosas que hasta aquí Santiago nos ha hablado. Pero en quinto lugar dice, buscaremos juzgar con misericordia. Versículo 13. Porque juicio y sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Debemos ser comprensivos con nuestros hermanos. A veces nos desesperamos porque alguien no aprende con rapidez. Debemos ser comprensivos. Y dice que debemos esperar lo mejor de mi prójimo. Yo espero lo mejor de mi prójimo. Nos alimentamos cuando tenemos contacto con Jesús. Y entonces vamos a juzgar, pero con misericordia. Y vamos a entender a nuestros hermanos que de alguna manera también están alrededor de nosotros. Por eso, y como último texto, en Juan capítulo 15,
el verso 5, dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y creo que nosotros, cuando hemos de juzgar a alguien, yo tengo que verme a mí mismo. No puedo sacar la viga del ojo de mi hermano si yo no saco, ¿no es cierto?, también la viga que yo tengo en mis ojos. No puedo sacar la paja del ojo ajeno. Entonces es importante que nosotros busquemos juzgar con misericordia. Saber de que mi hermano está aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo y necesitamos entonces apoyarnos unos a otros. 5 cosas. Hacemos el bien, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no seremos selectivos en obedecer los mandamientos de Dios, buscaremos ser firmes en el Señor y por último buscaremos juzgar con misericordia. Que Dios nos ayude a poder tener estas 5 cosas en nuestra vida. Así que hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.